Estimados estudiantes, vamos a continuar conversando y voy a aprovechar este espacio para clarificar algunos aspectos que tienen que ver con la comunicación, con la forma en que realizamos la comunicación. Y tiene sus distinciones. Vamos a revisar dos de ellas, ¿verdad? El feedback y la asertividad. El feedback es un término que hemos traído de la computación, de otras expresiones que se utiliza en los sistemas para decir que, bueno, hay un proceso de una información que entra, que tiene una transformación y requiere luego una retroalimentación del proceso. Entonces, esos términos lo hemos traído también a la comunicación y un término que a veces es usado adecuado o no, asertividad, porque a veces lo confunden con acierto. Fuiste asertivo porque esta es una respuesta correcta. Por supuesto que la asertividad implica el poder expresar aquello que nosotros pensamos, nuestra opinión, nuestra percepción sobre lo que observamos, especialmente en el comportamiento del otro, aun cuando podemos también darnos un autofeedback, una asertividad, ser autoasertivo con nosotros mismos. Sin embargo, lo vamos a encuadrar en el día de hoy en esa forma en que lo haríamos a el otro, con el que estamos interactuando en un grupo, con el que estamos interactuando en un grupo de trabajo, en un grupo de estudio, en un grupo de un joven que nosotros desempeñamos, en un grupo de la comunidad, que nosotros tengamos una reunión de condominio o algún otro espacio. Vamos a hacer unas distinciones, no es la única, pero vamos a ver estas dos. El feedback es una comunicación a una persona durante el cual se le facilita información de cómo son percibidos, ¿verdad? A través de los sentidos, entendidos y vividos sus modos de comportamiento por los demás. Mientras que la asertividad es la expresión de pensamientos, sentimientos y creencias en forma directa y apropiada, sin violar los derechos de los demás, como tampoco los propios. Aquí tenemos dos formas que favorecen la comunicación, que pueden ayudar al esclarecimiento y al entendimiento. Sí quiero hacer la salvedad que a pesar de que nos entrenemos, tratemos de hacer de la mejor manera, lo más despojados de juicio, lo más concentrado, respetuoso, también la efectividad de ello va a depender de la madurez de quien lo recibe. No siempre, a mí me ha pasado en otras oportunidades que a pesar que he dicho lo que yo pienso, no siempre guardando todos los lineamientos, de lo cual implica la emisión de un feedback o una expresión asertiva. Sin embargo, no es recibido de buena manera por la otra persona y eso alude a su madurez, a su experiencia, a su capacidad crítica, su capacidad para recibir correcciones, entre otras, o el conocimiento que tenga de sí mismo. Hay otra técnica que tiene que ver con la confrontación, que no la vamos a trabajar en este espacio, generalmente es utilizado en el ámbito de la psicoterapia, porque requiere mayor agudeza, porque en la confrontación, que no es una pelea entre una persona y otra, en la confrontación se confronta a la persona con sus propias inconsistencias, con sus propias incoherencias, entre lo que dice y lo que hace, lo que dice y piensa, lo que piensa y lo que hace, entre algunas expectativas erróneas que tiene, unas ideas que tiene de sí mismo, de las situaciones, y entonces su comportamiento va diametralmente opuesto. Pero para hacer la revisión, vamos a trabajar específicamente. Un poco quiero puntualizar algunos aspectos que tienen que ver con el feedback y con la asertividad. Ambos apuntan a dos formas de hacerlas o tienen dos objetivos. Aquello que queremos reforzar en el otro y aquello que queremos la mejora, la corrección. Entonces el feedback de valencia positiva y el feedback de valencia negativa
puede decir que estamos en presencia de la aceptación asertiva y la oposición asertiva, aun cuando la fórmula, si podemos decirlo así, las dimensiones que comprende el feedback y que comprende la asertividad, tienen una pequeña distinción, pero que van apuntando a lo mismo y vamos a ver ahorita la distinción. En el caso de del feedback, siempre vamos a referirnos a lo que percibimos, a lo que observamos, a los hechos en concreto. No es un juicio, no es una hipótesis, no es una aseveración, no es una adivinación, no es una sentencia que le estamos diciendo al otro, es lo que nosotros observamos. También en la asertividad tenemos que recurrir a reportar lo que se observa, lo que se percibe y tenemos que ser muy agudos para poder realizarla. En el caso del feedback, tiene ese componente perceptual y tiene el otro componente emocional o afectivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando emitimos un feedback, vamos a relatar lo que observamos y vamos a decir cómo nos sentimos con ello. Vamos a verlo en el caso de la valencia positiva. Este feedback está apuntando a describir aquellos comportamientos, aquellos rasgos, características, habilidades, potencialidades, formas de respuesta que observamos en el otro, que deseamos que se repita, que él se haga consciente, porque a veces hacemos cosas buenas y la gente no nos los dice. Y cuando una persona dice, oye, tienes esta habilidad discursiva, tienes esta característica, tienes esta destreza, a lo mejor no nos percatamos y cuando nos reportan la retroalimentación, eso lo que hace es potenciar y favorecer que nosotros repitamos el comportamiento. En el caso de la valencia, el feedback de valencia negativa es dirigido a reportar aquello que requiere la persona mejorar. Y por supuesto tiene que ser algo que esté en las manos de la persona mejorarlo. O sea, yo puedo mejorar mi arreglo, pero no puedo cambiar, por ejemplo, tengo un cabello, si tuviera el cabello muy rizado y considero que ahorita se utiliza más el pelo lacio, yo no le puedo decir a la persona que tiene un afro, por ejemplo, que cambia, aunque haya de X, pues, estoy hablando de un ejemplo de algo físico, pero por ejemplo, aspectos que tienen que ver con nuestra estatura, cosas que escapan de nuestras manos, no puedo decirle que una gente genere un cambio. Vamos a comportamientos, actitudes que nosotros observamos en el otro que la persona puede cambiar. O sea, si yo tengo una condición especial, yo no le puedo pedir a la persona que no se equivoque cuando hable tan rápido u otra circunstancia. Yo tengo que pedirle a la persona que efectúe cambios sobre aquello que para él puede significar una gran posibilidad, puede realizarlo. Eh, Muchas veces dicen que, bueno, para dar un feedback de valencia negativa, la persona tiene que emitir primero uno de valencia positiva, que eso favorece. Y eso no digo que no sea cierto, pero no siempre necesita, en mi opinión muy personal, yo, Oliva Estrada, pienso que, bueno, hay momentos donde no necesariamente se necesita adornar y decir, hiciste algo muy positivo para pedir una corrección. Habrá momentos donde el feedback de valencia negativa requiera ser emitido. Por supuesto, siempre se ha dicho que el feedback pedido es el que tiene mayor efectividad y es cierto cuando alguien pide, oye, pero dime en qué puedo mejorar, qué notaste, cómo viste mi desempeño, eso favorece muchísimo que uno emita un feedback. Cuando una persona está resistida, es difícil que la persona reciba un feedback de buena manera. Habría que precisar y contemplar y evaluar el momento, la circunstancia, la persona, también el estado emocional en el que se encuentra la persona. Si la persona está en un momento de deprimido, de tristeza, de nostalgia o otras circunstancias o iracundo, a veces es difícil que se pueda emitir un feedback bajo esas circunstancias, ¿no? En el caso de la asertividad, que tenemos la aceptación asertiva,
A mí me agrada muchísimo lo que nos propone la asertividad porque nos invita a revisar varias cosas. Por ejemplo, si hay personas que pareciera, nos pudiéramos sorprender, pero hay personas que tienen dificultad para emitir un piropo, un halago, como hay otras personas que les es difícil recibir. Tú ves que hay personas que se le oye, qué bueno realizaste, tú tienes una habilidad manual y la persona, no, es que, o sea, tú ves como que se resisten o obstaculizan el que tú le digas una expresión halagadora. Entonces, es asertivo la persona que tiene esa capacidad de ver aquello bueno en el otro y que lo puede decir y no le puede, y no le cansa ninguna dificultad, ni que se sienta menos, ni que se le dificulte reconocer porque solamente vea los aspectos positivos. Entonces, la aceptación asertiva busca recordar aquello que veo en el otro, que me parece positivo, puedo halagar, puedo pedir ayuda, puedo solicitar ayuda. Entonces, todos esos aspectos están dentro de la aceptación asertiva. En tanto que la oposición asertiva, aparecido pues como el feedback de valencia negativo, también vamos a reportar aquello que nosotros observamos que nos incomoda, pero a diferencia de feedback, que uno acompañaría de la dimensión emocional, que es esto me preocupa, eso me siento mal cuando intervienes con mis ideas, las tropiezas, cuando me interrumpes y no me dejas completar las ideas. Este, yo estoy diciendo algo que yo observo y cómo me siento con ello. Y fíjense que a veces tengo que pensarlo mucho porque cuando uno dice cómo se siente, es muy fácil caer en el juicio, en la expresión recriminatoria. Y lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros sí tenemos, nos responsabilizamos y decimos, bueno, cada vez que tú elevas la voz, por encima de lo que yo estoy diciendo, me siento incómoda. Ahí uno se está responsabilizando de lo que uno siente, más allá de lo que implica la actitud de la otra persona, que es muy distinto a decir, tú te sientes superior a mí, por eso es que tú piensas que tú puedes elevar el tono de voz cada vez que me hablas, como que si tú fueras, ya allí está esa expresión teñida de juicio, de una serie de consideraciones, y yo sé que tú lo haces adivinación, que es lo que diría yo adivinación, y eso es porque a ti eso te sale del corazón, y toda esa serie de expresiones que cuando estamos ofuscados, cuando intervienen, además de eso, yo diría que otras memorias en nosotros mismos lo llevamos a otros niveles de drama, a otros niveles de conflictividad que muy poco favorece la comunicación. Pero, como les digo, esto no lo veamos para aplicárselo a los demás, sino bueno, eso nos toca a nosotros. Allí nos podemos ver y si yo los invitara a pensar en alguna circunstancia, ya les debe estar viniendo a la mente alguna circunstancia donde alguien se lo ha expresado de una manera desacertada. La oposición asertiva también describe los aspectos que observamos, actitudes, en la forma en que el otro interactúa con nosotros, pero además y de manera que yo digo que es extraordinaria, ¿no? Cuando podemos hacerlo, sobre todo en relaciones más íntimas, más cercanas o que tienen mayor antigüedad, que tienen otros elementos construidos. Nosotros podemos pedir reportar lo que vemos que no es favorable y además solicitarle el cambio. Cuando yo aporto las ideas, no he terminado de hacerte el planteamiento, tú las objetas y yo te voy a solicitar que para la próxima reunión, en las próximas oportunidades, me permitas desarrollar la idea antes de objetarla. Yo estoy siendo no solamente honesto con mi opinión, sino además le estoy solicitando un cambio, porque hay situaciones en las cuales y por eso es que la asertividad hace énfasis en los derechos de uno, entendiendo que también el otro tiene derechos. Entonces aquí cobra mucho sentido el que además de describir aquello que observas en el otro, le hagas la solicitud de cambio. Entonces,
Allí tenemos aspectos muy importantes que nos pueden favorecer en nuestro ejercicio profesional, nos pueden favorecer en nuestras relaciones interpersonales. Es importante acotar también algo. La asertividad tiene sus otros polos opuestos de respuestas que nos suceden a nosotros. En el caso de la asertividad, puede haber una respuesta pasiva o una respuesta agresiva, inclusive una respuesta pasivo-agresiva. La respuesta agresiva, bueno, la persona defiende sus derechos, pero lo defiende, como así como lo digo, defiende de una manera fuerte, enérgica, conflictiva, o siente que lo tiene que hacer con agresividad para que realmente sea respetado sus puntos o lo que siente que ha sido violentado. La comunicación, la respuesta pasiva es aquella que, aun cuando respeta los derechos del otro, sin embargo, sus derechos no los defiende y son transgredidos por el otro, y la persona siente que si lo reclamara, si lo objetara, pudiera eso disolver la relación o pudiera tener un desenlace negativo, como por ejemplo en el ámbito laboral, un, este, que lo despidan, que le nieguen un ascenso, que le nieguen un bono u otro beneficio en el que se sienta en una relación de poder con respecto a otro, o perder una relación afectiva. Este, y allí pudiéramos estar hablando también de otros esquemas familiares, tradicionales, culturales, que bueno, es mejor evitar conflicto, entonces mejor deja eso así, o evita el problema con el vecino, evita el problema con el compañero, con el amigo que tienes años. Entonces, es importante que veamos, porque a veces se suele, cuando se explica la asertividad, empieza a decir la persona agresiva, la persona pasiva, la persona asertiva. Y realmente no es que somos categorizados, sino que nosotros podemos tener una propensión nosotros podemos tener unas respuestas agresivas, unas respuestas pasivas, unas respuestas asertivas. Puede ser que exista una tendencia y hacia allá iría la revisión y la invitación a que ustedes hagan, pero yo no puedo decir que alguien es totalmente pasivo ni totalmente agresivo. De hecho, muchas personas que han tendido a tener respuestas pasivas, hay momentos que han colapsado y han pasado a dar respuestas agresivas en una misma conversación, en una misma discusión. Esta persona que hemos dado una respuesta agresiva, después nos pasamos a una respuesta pasiva, porque después de la explosión, entonces nos da culpa y entonces terminamos cediendo y hacemos una respuesta pasiva, ¿ok? Y si yo les invitara a que recordaran situaciones en las que han sido asertivos, por supuesto que van a encontrar respuestas asertivas que han dado en cualquiera de las relaciones que ustedes tienen. Entonces no pudiéramos categorizar a personas de que en su totalidad el ideal es que podamos ser asertivos, pero no siempre todo confluye a que lo seamos, y hay otros aspectos que van a incidir en que nosotros tengamos más tendencia a ser o agresivos o pasivos o asertivos. Esa otra respuesta que está allí colindando entre el pasivo y el agresivo es ese tipo de respuesta que no es frontalmente agresiva, pero solapadamente pasa como una respuesta pasiva. Estoy molesto por las correcciones que me hicieron o porque me dejaron más trabajo. Bueno, lo voy dejando y lo entrego tarde para que se vea afectado. O termino, hago el desempeño y lo realizo de mala manera, o hago otra respuesta, pero no abiertamente respondo agresivamente. Aparentemente lo acepto, soy pasivo, pero muy por dentro la respuesta puede ser inclusive agresiva hacia nosotros mismos, de recriminación, y de recriminación hacia el otro, aunque no se lo expresemos, y busquemos de alguna manera generar un impacto negativo. Entonces, eso lo tenemos por allí, por la asertividad, además de los derechos asertivos,
que de alguna manera siguen en la línea de los derechos los derechos para mí y para el otro. Entonces tengo derecho a decir no, tengo derecho a equivocarme, tengo derecho a cambiar de opinión, tengo derecho a velar por mis beneficios, tengo derecho a decidir si deseo o no apoyar a los otros en sus responsabilidades, tengo derecho a responsabilizarme por los resultados, tengo derecho a valorar mis logros. Me acuerdo que yo hace mucho tiempo se ubicaban como 14, 17 derechos asertivos, pero cada vez que buscamos se pueden seguir añadiendo más porque lo que tenemos de hacia donde apuntas a que el individuo tiene sus posibilidades como humano. En el caso del feedback, tenemos discriminado, obviamente, sus estilos de valencia positiva y de valencia negativa, y en comparación, si podemos hacer así el símil con asertividad que tiene respuestas pasivas y agresivas, tenemos lo que no es feedback. ¿Qué no es feedback? Un juicio. Tú realmente me quisiste avergonzar, me quisiste poner delante de los demás de mala manera, ahí hay un juicio. La adivinación es que a ti se te veía que tú querías hacerlo, porque eso es algo que te nace, eso, tú como que tú naciste con eso, con esa intención de hacerle pasar pena a los demás. Estoy colocando aquí unos ejemplos, pero cuando estamos heridos establecemos ese tipo de expresiones. Entonces, hacemos esas acusaciones, recriminaciones, juicio, adivinación sobre lo que siente el otro y por qué el otro lo está haciendo, no lo ha hecho de esa manera. Interpretaciones. Es que, bueno, como tú eres único hijo, tú a ti todo te lo dan, entonces tú piensas que todas las cosas son para ti. Eso es una interpretación. Entonces, vemos que lo que nos favorece lo podemos ubicar en esos otros espectros de formas ineficientes de comunicación. Entonces, espero que con esto hayamos clarificado y que sepamos que tenemos esta herramienta que implica, y a veces al principio, recuerdo cuando hice la especialidad, uno se entrenaba con los compañeros y uno sentía mucha tensión al reportar un feedback a un compañero, y cuando se lo reportaban a uno, uno estaba también en suma tensión. Y yo me recuerdo que una vez yo se lo hice a una profesora y sumamente respetuoso y fue bien elaborado, y la profesora, o sea, no pudo decirme algo porque estuvo muy bien elaborado, pero no siempre el feedback es recibido. Hay que estar muy pulsando si el feedback y la asertividad eh, puede ser propicio en ese momento, si la persona tiene esos recursos personales, emocionales para recibirlo. Entonces, la asertividad nos ofrece otro abanico de opciones, porque además de eso hay técnicas asertivas, por ejemplo, como el disco roto, que la persona insiste, y así como insiste la persona, tú insistes en tus planteamientos, fijándolo de manera respetuosa y no accediendo a las peticiones insistentes del otro. Hay otros donde tú reconoces lo que el otro te quiere decir, pero enfatizas tu planteamiento, que se llama Banco de Niebla, y otras formas, porque son como nombres, pero más allá del nombre que nos aprendamos, que puede ser una asociación, vamos a encontrar en las técnicas asertivas, que las invito a que las explore, otras formas de cómo abordar una circunstancia. Hay el abordar una comunicación, a veces hay que abortarla, no hay que dejarla hasta allí, a veces hay que posponerla, o sea, en otro momento, porque no están dadas las circunstancias ni los ánimos, favorece a que se realice. Entonces, atendamos mucho sobre mis condiciones, mis características, que debo yo tener claro para emitirlo, que debo yo pensar debe tener el otro, además de pensar en el momento,
la atmósfera, las circunstancias, las personas, todo lo que pudiera incidir en que eso llegue con efectividad y con la buena intención, porque la retroalimentación, el feedback, la asertividad, se hacen es para favorecer al otro, para favorecer a unos mismos, la interrelación, a la relación que tenemos. No se da retroalimentación para dañar. Y eso lo insisto yo muchísimo en este ámbito académico. Yo siempre digo a mis estudiantes, ¿quién más tiene que hacer una retroalimentación en el momento que ustedes se están formando? Es lo pertinente, es lo propio. No espera que ustedes salgan al ámbito laboral, sino puede haberle hecho alguna acotación en lo que es el área de conocimiento que nosotros estemos favoreciendo, facilitando. Entonces, la retroalimentación en ese espacio de formación requiere ser bien recibida y vista con la intención que es, que no es dañar, sino mejorar, porque sí, para eso estamos en entrenamiento. Entonces, me gustaría que se llevaran esta información, se autoevaluaran, se reflexionaran al respecto, no para ahora utilizar esto para observar las reacciones del otro, decía, "Ay, mira, dio una respuesta agresiva, dio una respuesta pasiva, o si fue asertivo, o si dio un feedback de valencia, si lo dio correctamente, un feedback de valencia positiva o negativa, sino lo puedan aplicar más para ustedes mismos. O sea, esa es la intención y que vean cómo pueden llevarlo al ámbito laboral teniendo todas las previsiones posibles. Espero que estas aclaraciones hayan podido tener una idea más clara y pueden seguir ampliando en la búsqueda de información de estos dos temas que son extraordinarios. Vamos entonces a, eh, en otro momento, seguir conversando sobre estos temas que son de gran crecimiento personal, desarrollo personal y profesional. Gracias.